Hola, muy buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes, profe. Creo que sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Hoy es la clase número 14 de electrónica analógica. Estamos revisando el transistor de unión bipolar. Vamos a hacer un repasito. Entonces, tenemos el transistor. El transistor es un dispositivo que tiene tres terminales. Las terminales se llaman base, colector y emisor. Eh, y el transistor se comporta como una fuente de corriente IC, donde la corriente de colector es proporcional a la corriente de base. Sabemos que la ecuación principal del transistor es que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces, para poder encender un transistor, lo que necesitamos es colocar un circuito en la parte de la izquierda, en la base, junto con el emisor, que le habíamos llamado como un circuito de arranque o un circuito de encendido. Ahí, entonces aquí podemos poner una resistencia y una fuente y resolvemos este circuito por análisis de mallas. De manera que si esta es la resistencia de base y el diodo base emisor tiene 0,7 voltios y yo conozco la tensión de la fuente, puedo calcular la corriente de base eh, resolviendo ese circuito. Al final, la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Perdón, esta es la de colector. Y puedo colocar aquí una resistencia de carga que puede ser, por ejemplo, un motor. Entonces, si yo ajusto la tensión de la base, puedo controlar la corriente de colector. O yo puedo ponerle aquí un potenciómetro y puedo calcular la corriente de colector. En las dos formas, ¿verdad? Yo puedo variar estos componentes. Voy a obtener una curva. Y entonces la curva es según eh, la corriente de colector y la tensión. En realidad la tensión base emisor es alrededor de 0,7. Sabemos que la tensión, el transistor tenía dos curvas. Puedo poner que la tensión base emisor me da una curva exponencial, porque la tensión del diodo es 0,7 aproximadamente. Entonces alrededor de 0,7 todo empieza a tener corriente de colector. Y entre más a la derecha estoy, más corriente obtengo. Y la otra curva que tiene el transistor es la curva de salida, que se mide con la tensión colector-emisor y la corriente de colector, y estas curvas se ven de esta manera, que fueron las últimas que habíamos visto en la clase anterior. Había una región donde el transistor no funciona como fuente de corriente, porque toda esta región, la corriente depende del voltaje, y una región donde la corriente ya es estable. Entonces, la corriente en la región activa directa es beta veces IB y es una corriente constante. Hoy vamos a ver las regiones de operación del transistor y la polarización de transistores, que son formas de conectar el circuito para poder encender los transistores y hacer otras cosas más adelante, que vamos a ver amplificadores. Las ecuaciones de funcionamiento son que la tensión base emisor es aproximadamente 0,7 o mayor que 0,7 para que el transistor encienda. Ese es el primer requisito, que el diodo base emisor esté encendido y que la corriente de colector es beta veces IB, es esta de aquí. Y la tercera es que la corriente de emisor es beta más uno por IB. Este beta más uno muchas veces decimos que la de emisor y la de colector son muy parecidas. A veces se utiliza. Por ahora no aproximemos nada. Sabemos que la corriente de colector es beta veces IB. Por aquí tenemos IB. Y por aquí podemos hacerlo de dos formas. Sumamos la de base y la de colector, que al sumar IB más beta IB nos da beta más 1 IB. Eh, bueno, esa es la forma, ¿verdad? O yo puedo sacar que la corriente de emisores
IB más IC solitas, ¿verdad? Entonces puedo calcular cuánto es IB primero, después cuánto es IC y después sumo los dos resultados. Esta de aquí abajo, la fórmula es de un solo paso, porque si tengo la de base, puedo sacar la de emisora. Entonces, la idea es que como beta es un número que es relativamente alto, beta para la mayoría de transistores es de 100, 150, 200, poner beta o poner beta más uno es casi lo mismo. Casi toda la corriente que entra por aquí sale por aquí y la corriente de base es despreciable. Pero bueno, este es como el modelo más exacto y esas son las relaciones de corriente en sus terminales. La potencia máxima de un transistor es voltaje de colector emisor multiplicado por corriente de colector. Entonces, como la corriente más alta es la corriente de colector, que es la corriente que entra, y el voltaje en las terminales es el voltaje colector emisor, la potencia máxima que puede soportar un transistor es corriente por voltaje. Y los transistores tienen un límite máximo. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas gráficas, esta es la curva de salida, que es la misma del experimento del laboratorio. Sabemos que la corriente tiene que ser constante. Aquí vemos que no es tan constante, sino que tiene una pequeña inclinación, eso primero. Y segundo, que hay una curva para cada uno de los valores de corriente de base. Entonces, por ejemplo, para una corriente de base de 50 microamperios, la corriente de colector puede ser de 15 miliamperios. Con esta curva podemos sacar beta, ¿verdad? ¿Cuánto sería el beta de esta curva? Tendríamos que hacer 15, que beta es corriente de colector entre corriente de base. Entonces, para esta curva, si la corriente de colector es aproximadamente, no sé, ¿verdad? 16, está entre 16, entre 15 y 20 miliamperios. Podríamos poner un punto por aquí. El problema es que beta depende de en qué punto estamos midiendo beta, ¿verdad? Pero en este punto, vamos a decir que son 16 miliamperios para una corriente de base de 50 microamperios. Y entonces beta tendría un valor. Vamos a calcularlo por aquí. 16 milis entre 50 micros son 320. Si calculamos beta en diferentes puntos, por ejemplo, en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D, son puntos diferentes. En A no tiene mucho sentido porque el transistor está apagado. En A tenemos corriente cero, voltaje cero. En B podríamos sacar 11 miliamperios o 10 miliamperios, creo que está más cerca del 10 miliamperios entre 30 micros y eso nos daría otro valor de beta. Son 10, 30, que son como 330. No está tan diferente, 320, 330. Eso es porque estamos usando el ojo ahí para hacer las mediciones, ¿verdad? Pero entonces en el punto B, beta es como de 330. Y así en los diferentes puntos. Uno puede medir beta aquí en el punto C. Tenemos 4 miliamperios de salida para 10 microamperios de entrada. Entonces ahí en el punto C tendríamos 4 de 10. Beta es 400 en este de abajo y aquí otro valor de beta. La idea es que beta, podríamos pensar beta que es una constante, pero depende del punto en donde se mida. Entonces en la mayoría de transistores vamos a suponer un valor de beta que es el que viene en la hoja de datos, pero sí varía en cierto rango. Y bueno, para la polarización en corriente directa, polarizar un circuito significa encenderlo y agregar tensión en sus terminales. Entonces, por eso decíamos, un diodo puede estar polarizado en directa si tiene tensión de este lado, o puede estar polarizado en reversa si tiene tensión de esta manera, ¿verdad? Y al transistor lo vamos a polarizar. Para polarizar un transistor, queremos polarizarlo en la región donde la corriente sea función, la corriente de salida sea función de la corriente de entrada, para que podamos tener el parámetro beta. Eso lo logramos en la región activa, que es la parte de la derecha de las curvas. Estas curvas, ¿verdad? La parte de la derecha es la región activa, porque la parte de la izquierda es la región de saturación. Para estar en región activa,
La condición es que la tensión del colector tiene que ser mayor que la tensión de la base. Esa es la condición. Eh, Porque lo que nos interesa, bueno, y la segunda condición es que la tensión de base emisor sí tiene que ser alrededor de 0,7. Lo que nos interesa es que el diodo base emisor esté encendido. Y aquí arriba hay otro diodito que no se dibuja. Este diodo tiene que estar apagado. Entonces la idea es que este diodo esté apagado o esté polarizado en reversa con una tensión de colector mayor que la de base para que el colector se pueda robar los electrones que estén en la base. El colector se los lleva, los electrones, porque está en reversa, que eso tenía que ver con la parte física. Entonces, estas son las dos condiciones. Cuando tenemos un circuito, lo que vamos a querer calcular cuando polarizamos el circuito son estas variables, las corrientes en sus terminales, los voltajes, puede ser el voltaje en el colector, el voltaje en la base, el voltaje en el emisor, y los voltajes, por ejemplo, VCE y VBE. Y vamos a poder hacer una tablita. La idea es resolver el circuito a mano como si fuera un simulador y queremos encenderlo para después utilizarlo para hacer cosas útiles. Por ejemplo, controlar un motor aquí en R2 o controlar algún dispositivo, ¿verdad? R2 puede ser un relé. Un relé es un interruptor controlado por corriente. Cuando tiene corriente en la bobina, puede conectar un switch y cuando no tiene corriente en la bobina, desconecta un switch. Entonces, por ejemplo, esto puede ser la bobina de un relé y el relé tiene un interruptor y entonces cuando tiene presencia de energía, el switch se pasa para este lado y podemos encender, no sé, un bombillo de 110 voltios. Hay que ponerle la fuente de 110 voltios aquí en serie. Y cuando el relé está desconectado, apaga ese bombillo. Con eso podemos pasar de electrónica de baja potencia, porque los transistores funcionan con muy poquita corriente, a electrónica de mediana potencia, porque un bombillo funciona con 110 voltios. Entonces, R2 podría ser un relé, puede ser un motor, puede ser una carga, ¿verdad? Algo que necesitamos controlar. Y la idea es encenderla o apagarla o regularle la corriente por medio de la corriente de base. Entonces, bueno, existen ciertos circuitos de polarización que son estándar. Este primer circuito, esto del relé viene después. Este primer circuito se llama polarización por resistencia de base o polarización fija. Y tiene la característica de que utiliza una resistencia conectada a la misma fuente que utilizamos en el colector. Ven que solo tiene una fuente este circuito. La fuente, de una sola fuente, yo tomo la corriente colector y la corriente de base. Entonces, la resistencia 1 está conectada directamente a la fuente de alimentación del circuito. Por eso se llama polarización fija. Este nodo podemos ponerle tierra porque es la terminal negativa de la fuente y podemos poner que es 0 voltios. Y del lado de arriba tengo VSC. Para resolver el circuito, entonces lo que vamos a hacer es resolver por mallas. El circuito tiene dos mallas. Bueno, tiene varias mallas en realidad. Pero las mallas importantes son la malla que empieza por VSC. Vamos a ver cómo dibujo esta malla. Que pasa por aquí, por la resistencia de base, pasa por la tensión base emisor y llega otra vez hasta la tierra. Entonces, esta malla es importante porque es la malla que pasa por el diodo base emisor. O sea, podríamos llamar que es la malla número uno. Y tenemos una segunda malla que también empieza en VSC, pasa por R2, pasa por la tensión colector emisor y llega otra vez para acá. Esta malla número 2 es la malla que pasa por la tensión colector emisor. Entonces, la cuestión es que la malla que enciende el transistor es la malla número uno, la malla roja. Entonces tengo que resolverla primero porque está en el lado del circuito como de arranque, ¿verdad? Y con la malla número 2 yo voy a ver cuánta tensión se reparte en la resistencia y cuánta tensión se reparte en el colector emisor. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo la malla número uno, podemos hacerla completa aquí con toda la álgebra. Dice que menos VCC, porque vamos a entrar por la fuente de alimentación por la terminal negativa. Vamos en la dirección en contra de las agujas del reloj. Menos VCC.
más la tensión en R1, sería la tensión de esta resistencia, más la tensión base emisor, es igual a cero. Y ya le di la vuelta a toda la malla. De la malla tengo tres componentes. Está la fuente, está la resistencia y está el diodo base emisor. Y de esta ecuación vamos a despejar la corriente de base. ¿Cómo hacemos eso? Lo que tendríamos que hacer es poner menos VSC. Luego la caída de tensión en R1 es corriente de base por resistencia 1. Y de aquí podemos despejar que la corriente de base, vamos a pasar VSC al otro lado a sumar, pasamos VBE a restar, pasamos R1 a dividir, es esta ecuación. Entonces, esa primera ecuación la puedo resolver directamente y puedo sacar la corriente de base porque podemos usar el modelo de punto 7 y aquí podemos poner punto 7 voltios. Ya sabemos que un transistor encendido se deja punto 7 voltios entre la base y el emisor. Al final, como esto es un diodo, depende de la ecuación de Shockley. La otra forma era meterle la ecuación de Shockley aquí, pero no vamos a hacerlo. Vamos a suponer que la caída de tensión en los transistores de silicio es de punto 7. Y con esto calculamos corriente de base. Una vez que tenemos la corriente de base, la corriente de colector es multiplicar por beta. Entonces, corriente de colector sería beta veces por IB. Y lo que hacemos es que tomamos la fórmula anterior y la multiplicamos por beta. Y la corriente de emisor es la suma de la de base más la de colector, que la puedo calcular también en un solo paso como beta más 1 por IB, porque ya tenía IB arriba y como esta es la ecuación, vamos a multiplicar esa ecuación por beta más 1. Entonces, sustituyendo los valores que tengamos en algún problema, ¿verdad? Si tengo una fuente y tengo una resistencia, uso estas tres ecuaciones y ya puedo calcular las tres corrientes por las tres terminales. La idea general es que si yo tengo la corriente de una sola terminal y tengo beta, yo puedo esperar las corrientes por todas las demás, ¿verdad? Entonces, la corriente que realmente me importa obtener de la malla es la de base, porque las otras dos dependen de beta. Esta es beta IB y esta es beta más 1 por IB. Y en segundo lugar, cuando resuelva la malla por el lado derecho, yo puedo despejar la tensión colector-emisor, porque no sé cuánto es. La tensión colector-emisor va a ser lo que sobre desde la fuente al restarle la caída de tensión que se deje la carga. El motor o lo que vaya aquí arriba se deja un voltaje y esperamos que ese voltaje sea pequeñito, porque les había dicho que el voltaje del colector tiene que ser mayor que el de la base. Entonces, este transistor tiene que dejarse la mayoría del voltaje y la carga tiene que dejarse un voltaje pequeño. Entonces, para ese, lo que vamos a resolver es la malla 2. La malla 2 dice que menos VSC más VR2 más voltaje colector emisor suma cero. Y aquí tengo menos VSC, el voltaje en la resistencia R2 de aquí para abajo sería corriente de colector por resistencia 2 más VCE es igual a cero. Y despejamos VCE, que es lo que ya está en la página. VCE sería VCC menos IC por R2. Entonces, aquí observamos que para que el transistor se mantenga activo, la tensión del colector tiene que ser mayor que la de la base. Em, Otra forma de describir eso, ¿verdad? La página pasada habíamos copiado que la tensión del colector tiene que ser mayor que la de la base. Todavía yo no tengo los voltajes individuales en cada uno de los nodos, entonces podríamos ir a colocarlos. El emisor tiene 0 voltios, eso es VE. El voltaje de base es 0,7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0,7 más. Y el voltaje del colector tiene que ser 0,7 o más de 0,7 para que el circuito funcione. Entonces, otra forma de escribir estas ecuaciones es que el voltaje colector emisor tiene que ser mayor que el voltaje base emisor, porque la E es que los potenciales se miden con respecto al emisor. Y si yo amplío esta fórmula, los voltajes del emisor se cancelan, pero lo que queremos es que el circuito, vean que lo que estaba marcado originalmente en naranja dice que
tiene un voltaje colector emisor y un voltaje base emisor. El colector emisor tiene que ser mayor que el base emisor. Entonces, para que esto dé más de 0,7, yo tengo que tener la fuente y esta resta no puede ser muy alta, ¿verdad? Tiene un máximo. Entonces, la de corriente directa, la corriente de CD del circuito y la resistencia R2 no pueden ser demasiado altas. ¿Verdad? Eso significa que si yo escogí la corriente, R2 tiene que ser pequeñita. No puedo ponerle una R2 ahí de 10 o 20 kilo ohms porque se puede dejar mucho voltaje y puede que el transistor se me apague porque se apaga en la región izquierda de las curvas, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Si la tensión colector emisor se cae, se puede meter en esta parte de la curva donde la corriente se cae. Entonces no queremos eso. Em, Ese es el análisis del circuito de polarización fija. Entonces hay un ejemplo. Y la idea del ejemplo es que para un circuito que tiene los componentes ya fijos, preestablecidos, podemos calcular las corrientes y los voltajes de las terminales del transistor. Entonces podemos hacer una tabla. Vamos a ver aquí. Y en la tabla vamos a apuntar, yo sé que va a quedar ahí más o menos. Me falta un renglón. Hagámoslo así. Perdón, yo sé que está muy fea. Eh, la variable IC, IB, IE, VC, VB, VE, que eso nos lo daría un simulador. Son las corrientes y los voltajes de cada una de las terminales del circuito. Vamos a sacar la tensión colector emisor y la tensión base emisor. Y vamos a ver si el transistor está operando en activa directa o si está operando en saturación. Para que esté operando en activa directa, tiene que cumplir la condición de que la tensión colector emisor es mayor que la tensión base emisor. Y solo así estamos en la parte de la derecha de la curva donde la corriente de colector y la corriente de base están relacionadas por beta. Fuera de esa región se resuelve diferente. Entonces, casi todos los problemas que hagamos de circuitos vamos a tratar de polarizarlos en la región activa directa, porque lo que importa es tener un buen control de la corriente. Ok, entonces, dice, si el transistor tiene beta de 100, calculemos todos esos valores y repita el punto con beta igual a 50. La idea es no llevar fórmulas apuntadas porque cada configuración va a tener sus fórmulas ahí específicas, pero uno lo analiza por mallas. Entonces dijimos que la malla primera, usamos los mismos colores, la primera malla pasa por aquí, sale de la fuente, ¿verdad? Y sabemos que la fuente, esta notación de un puntito, es que ahí hay una fuente conectada. La fuente está conectada aquí. Con respecto a tierra, hay 12 voltios positivos, ¿verdad? Entonces yo puedo empezar la malla desde tierra y puedo llegarla hasta tierra otra vez. Esa fuente no se ve, pero dijimos que se puede agregar. Y ahí hacemos la malla, que la malla es la misma que estaba en las diapositivas pasadas para despejar entonces cuánto es la corriente. Aquí bueno, no está calculado, entonces vamos a tener que hacerlo. Em, Agreguemos una paginita, así. Y entonces esto yo se lo subo con la solución. La malla empezaría por VCC, pasa por aquí y llega hasta tierra. Aquí está la tensión base emisor. Entonces, del análisis de la malla que está en rojo, sabemos que, estamos con los colores, menos VCC más IB más VBE es igual a cero. Despejando IB me queda VCC menos VBE entre RB y con los valores vamos a poner 12 voltios menos 0,7 voltios entre la resistencia de base que son 240 kiloohmios. Con esto sacamos la corriente de base. Entonces la corriente de base serían 12 menos 0,7 entre 240K. Y eso da 47,1 microamperios. Ahí tengo
tres cifras significativas y creo que con eso está bien. Y la corriente de colector entonces sería beta veces la corriente de base. La corriente de emisor sería beta más uno por la corriente de base. Como beta es 100, esto sería 100 veces 47.1 y entonces eso deberían ser 4.7 milis, ¿verdad? Multiplicámoslo por 100. Son 4.71 miliamperios. Y esta de aquí sería 101 por 47.1 micros. O también puedo sumar la de base y la de colector. Si yo sumo esas dos, debería obtener el mismo resultado. Entonces, hacemos 101 por 47.1 micros. Eso da 4.76 milis, que debería ser lo mismo que sumar las dos, ¿verdad? Entonces tengo 47.1 micros y le sumo 4.71 milis y eso da 4.76. Entonces estamos bien. Em, ya tengo corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor. Esas las puedo copiar en la tabla de una vez. Entonces aquí dio 4.71 miliamperios, aquí dio 47.1 microamperios y aquí nos dio 4.76 miliamperios. Los voltajes, sabemos que el voltaje de emisor es cero porque está a tierra, 0 voltios. El voltaje de base es 0.7 porque el transistor está encendido y desde la base hasta el emisor tiene 0.7. Y el voltaje del colector lo tengo que resolver por la malla de la derecha. Entonces, para sacar el voltaje de colector, lo que necesito es el voltaje de este nodo, que por supuesto va a ser igual que el voltaje colector emisor porque el emisor está a tierra. Entonces, podemos decir que VSC, bueno, menos VSC, entramos por el negativo de la fuente para hacer la otra malla, que es la malla que viene por aquí, esa malla. Entramos por menos VSC porque dijimos que la fuente estaba conectada aquí, ¿verdad? Y es positiva y negativa. eh, Esa fuente tiene el positivo aquí y después tiene la tierra arriba. Entonces, entro por el negativo de la fuente, que es de 12 voltios, entonces es menos VSC, más ICRC más V colector emisor es igual a cero. Despejo la tensión colector emisor, que queda como VCC menos ICRC. Con los valores numéricos, el voltaje colector emisor es 12 voltios menos corriente de colector 4.71 milis por la resistencia de colector de 2.2 kiloohmios y la tensión colector emisor sería 12 menos 4.71 milis por 2.2K. Esto da 1.64. Ahí, entonces dijimos, esa es la tensión colector-emisor y es también la tensión del colector porque el emisor está a tierra. Entonces aquí va 1.64, aquí va 1.64 y aquí va 0.7, que ya lo teníamos. ¿Verdad? Entonces, esos son todos los resultados de este cálculo, ¿verdad? Y estamos suponiendo que el transistor tiene 0.7 voltios de base a emisor, ¿verdad? Em, es buena idea simular este tipo de circuitos. El problema es que para simular yo necesito escoger un modelo del transistor y existen un montón de modelos, ¿verdad? Entonces, si uno abre LTSpice, por ejemplo, y hacemos el modelo equivalente, bueno, hacemos el modelado de este circuito, conseguimos un transistor en UPN, tenemos que escogerle un transistor. Si le doy clic derecho, tengo que escoger uno de todos estos, ¿verdad? Y hay transistores de alta potencia, de baja potencia, de diferentes tipos. Uno de los más utilizados es el 2222 o el 3904. Usemos el 3904 que es de baja potencia. Dice que la corriente es de 200 miliamperios máximo. Y podemos conectarle las terminales. Entonces ponemos tierra, ponemos aquí la resistencia de polarización fija, que dijimos que en este circuito es de 240K y le ponemos la resistencia de 2.2K de este otro lado.
Arriba vamos a conectar la fuente de alimentación y se puede hacer de dos maneras. Podemos pegar la fuente como va o podemos ponerle una etiquetita. Entonces vamos a ponerle la etiqueta de OSC y la fuente la vamos a conectar aquí aparte. Y entonces aquí le ponemos la tierra. Vamos a ver que quede bien. Así le ponemos 12 voltios en el rótulo del valor. Dice value. Y le ponemos USC en la etiqueta. Spice no reconoce mayúsculas ni minúsculas, entonces no importa si está en mayúscula o en minúscula. Este sería el ejemplo uno de la clase de hoy. Con esto ya podemos simular, pero voy a ponerle etiquetas a los nodos. Entonces, este es el colector, esta es la base y al emisor no le pongo porque el emisor está conectado a tierra. Y al correr la simulación, vamos a pedirle el punto de operación en CD. De todo lo que podemos hacer, esto es análisis en función del tiempo, esto es análisis de corriente alterna, estos son barridos, y entonces queremos el punto de operación. Con eso nos da que el voltaje de base es 0.701, que está muy parecido, ¿verdad? Dijimos 0.7. El voltaje del colector es 0.1 voltios. Un segundo, algo aquí está extraño. 0.1 voltios. Y el voltaje del emisor es cero. La corriente de colector, la corriente de base y la corriente de emisor. Entonces, la corriente de base es 447.1, ¿verdad? Que fue lo que habíamos calculado. Corriente de base son 47.1. Según la tablita, 47.1 micros. Corriente de colector sí dio un poco más, 5.41. A nosotros nos dio 4.71. Pero también puede ser por el beta de este transistor. El beta del transistor que estamos usando es de 300, mientras que el beta del que nosotros escogimos es de 200. Entonces, la otra forma, eh, bueno, una forma de corregir esto es usar beta, decir beta de 300 para que calce con la simulación que estamos haciendo. Em, o la otra forma es hacer el modelo a pie. Entonces, aquí le podemos poner un transistor. Vamos a ponerle em, transistor de la clase 14. Y podemos copiar uno de los modelos que teníamos aquí. Hay que poner punto model, el nombre del modelo, NPN y varios parámetros, ¿ya? Entonces, lo que podríamos hacer es poner aquí punto model, transistor de la clase 14, es un NPN y le ponemos los parámetros que queramos modificar. Entonces, le ponemos beta F de 100. Con eso debería parecerse un poco más la simulación. Entonces, aquí dice, bueno, primero que el voltaje de base es 0.8. El problema es que siempre va a ser diferente porque hay suposiciones que estamos haciendo. Nosotros habíamos dicho que el voltaje base era 0.7 exacto. De corriente de base hay 46.6 micros, de corriente de colector hay 4.66 milis, 4.7 milis de corriente de emisor y el voltaje de colector ahora sí es 1.74. A nosotros nos dio 1.64. Pero entonces, con solo cambiar beta, ven que beta es un parámetro que afecta mucho la respuesta del circuito, ya se parece mucho más la simulación. El problema es que no puedo agarrar cualquiera de los transistores porque no calza. Mira, cada uno de estos transistores tiene un beta diferente. Beta 200, beta 300, beta 230 y el del ejemplo es con beta 100. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue hacer un modelo a pie, le pusimos el beta de 100 y con beta de 100 ya nos dio muy parecido a lo que estábamos esperando. Em, y ese sería el ejemplo. Si quiero que el voltaje base emisor se parezca más de 0.7, yo no puedo ponerle aquí el voltaje base emisor, pero puedo ponerle un parámetro IS o el que tenían los diodos y le puedo poner 1 por 10 a la menos 14, que es la mayoría de diodos de silicio tienen ese voltaje, y ya ahora sí me da 0.695. Entonces, esto es la forma de modelar un transistor más o menos de 0.7 voltios con un beta de 100. Y aquí tengo 1.64, que es exactamente lo mismo que en simulación, en cálculo a mano, 1.64, 1.64, 471, 471, 475.
bueno, 4,76 había dado, 4,76 por el redondeo. Y así está casi que exacto a lo que hicimos a pie. Entonces son dos cosas. Uno es que hacemos los cálculos a mano con beta de 100. Y lo otro es que en el simulador escogemos un transistor que tenga un modelo muy parecido. Entonces, y ese es lo que nos da una tensión de alrededor de 0,7. Y ese es por el modelo exponencial de la ecuación de Shockley. Y beta, un beta de 100 nos permite calzar con el beta que estamos resolviendo. Si cambiamos el beta y ponemos 50, lo que hay que hacer es recalcular todos los parámetros y entonces eso se puede hacer muy fácil aquí en simulación. Nada más ponemos 50 y simulamos y obtenemos variaciones. Entonces aquí, bueno, también el problema es que el voltaje de base se cayó, pero tenemos corriente de base, corriente de colector ahora es diferente, es 2,36, es casi la mitad, y corriente de emisor es más baja. ¿Verdad? Beta es un parámetro que modifica mucho el comportamiento de los circuitos. Dijimos que beta se puede obtener de la hoja de datos de la mayoría de los transistores, pero beta depende mucho de la corriente en la que estamos midiendo. Porque, por ejemplo, para un transistor 2N2222, beta es muy variable. Aquí dice que beta, DC Current Gain, puede valer desde 35 hasta 300. Y entonces, ¿cuál de todos estos valores le pongo? ¿Verdad? Si estamos usando un 2N2222, puedo tener beta en todo este rango. Beta depende de la corriente que yo ando buscando. La corriente de este transistor 2N2222 puede llegar a ser hasta 500, pero si yo quiero encenderlo con mucha corriente, sé que beta es poquito. Si quiero encenderlo con una corriente intermedia de alrededor de 150, yo sí puedo llegar a un beta de 100 o máximo hasta 300. Y si quiero encenderlo con corrientes de 10 milis, como en este ejemplo las corrientes andan entre estos dos valores, entre 1 mili y 10 milis, yo le voy a poner un beta de alrededor de 50 o hasta 75. Es buena idea escoger los valores pesimistas, ¿verdad? Un valor pesimista es 50, que no es tan alta la ganancia de corriente, que VHF es beta, y puedo simular con 50, ¿verdad? Pero sí, en la hoja de datos vienen muchos valores de beta y yo escojo un valor que se acerque a las condiciones de operación que ando buscando, porque estas son mediciones que le hacen en la fábrica. Entonces podríamos decir que si uso el 2N2222 tendría que usar un beta de 50. Si uso un 3904, vamos a buscar la hoja de datos del 3904. 3904 también para diferentes corrientes. Estoy en este rango de corriente de 1 mili o un poquito más. El 3904 tiene una ganancia de 70. Y si me voy un poquito más hacia arriba, podría llegar hasta 50 o 150. Entonces ya digamos que un beta de 100 es lo que se recomienda para el 3904. ¿Verdad? Porque es más de 70 y puede estar entre 50 y 150. Bueno, de hecho está aquí, de 100 a 300 porque es el 3904. Da 100, si en 1 miliamperio tiene 70 y en 10 miliamperios tiene 100, yo podría usar un valor como intermedio, pero para los cálculos podríamos usar 100. Em, el transistor tiene un problema, esto es parte del problema, esto es electrónica de hace mucho tiempo, y es que beta es sensible con la temperatura y beta es sensible con la corriente, entonces es muy difícil lograr la corriente que uno anda buscando de primera entrada. Muchas veces lo que uno hace es que pone un potenciómetro, ¿tá? Y uno le pone un potenciómetro aquí y ajusta en el laboratorio hasta que la corriente dé lo que uno necesita, porque es muy difícil simularlo bien a la primera vez, que eso no pasa con los amplificadores operacionales que vamos a ver después en la tercera parte del curso. Em, entonces, por ahora, lo que tenemos que estar pendientes es de que la corriente hay que estarla recalculando, porque muchas veces los cálculos con un beta fijo no calzan con lo que podamos medir en una protobert o en un experimento, porque en el experimento la temperatura puede ser diferente o la corriente que pasa por el transistor afecta el valor de beta. Entonces, si yo usé beta 100 y tal vez la corriente me desvió el valor de beta, yo no tomé eso en cuenta, ¿verdad? Pero entonces, así sería como resolvemos uno de estos ejercicios.
Este primer ejemplo se llama el circuito de polarización fija y tiene esta resistencia fija. Lo que dije es que le podemos poner un potenciómetro y en mucha electrónica viejita, por ejemplo, radios y cosas así, soldados en las plaquitas estaban los potenciómetros y lo que hace la fábrica es que les pone bueno, los ajusta al valor que necesitan y les ponen goma encima para que la gente no los mueva. Entonces, eh, hay, hay PCBs que tienen dentro del PCB un potenciómetro ajustado a un valor específico y le ponen una pelota de goma encima. Bueno, este es como un epoxi para chips, más es otra aplicación, pero quién sabe si voy a encontrar una de esas fotografías. Hay componentes que están puestos, vamos a ver, no, aquí no se ve ninguno, pero hay componentes que a veces los soldan como a uno de esos potenciómetros y los engoman para que la gente no le dé vuelta. Entonces ya quedan ajustados al valor final que tenía que tener. Eso es en electrónica viejita, ¿verdad? Entonces... Aquí hay gente que pregunta qué tipo de goma usarían para poner un potenciómetro, ¿verdad? Y ajustarlo en un PCB. Entonces hay gente que dice que puede usar Loctite, que es como el Super Bonder, o como la pistola de goma caliente, que se puede eliminar para ajustar, ¿verdad? Pero hay diferentes gomas que la gente usaba para poner los potenciómetros en el valor en el que tenían que estar. Eh, Eso se hacía antes, ya no se hace porque tenemos circuitos que se autocorrigen eh, y se corrigen con un método que se llama retroalimentación negativa, pero eso hasta después vendrá. De momento, sí tenemos que saber que estos circuitos se construyen, funcionan, pero hay que sintonizarlos y ajustarlos un poquito. Sintonizar es como ajustar los valores para que entren como en la frecuencia en la que queremos que trabajen. em, y sí, lleva algún tipo de ajuste de prueba y error hasta obtener la corriente que uno anda buscando. Y el segundo circuito que quiero ver en la clase de hoy es el circuito de polarización fija estabilizado en emisor. La estabilización en emisor es una resistencia que se agrega en este punto. Esa resistencia tiene principios de retroalimentación negativa, que es la autocompensación de los circuitos, porque la idea es la siguiente. Si yo armé este circuito y tengo una resistencia y aquí tengo un valor de tensión de base, pero yo el circuito me lo llevo, no sé, a la playa. En la playa la temperatura es más alta, ¿verdad? Si yo lo dejé entre el carro es altísima porque los carros se calientan mucho por dentro y entonces beta puede que cambie, ¿verdad? Con la temperatura. Supongamos que cuando calentamos el circuito beta aumenta. Entonces lo que va a suceder es que voy a tener más corriente porque beta es más alto, ¿verdad? Entonces, si tengo más corriente, va a haber más corriente en esta resistencia. Y como hay más corriente en esta resistencia, el voltaje del emisor sube, ¿verdad? Eso significa que el voltaje base emisor, al tener el nodo del emisor a un potencial más alto, el voltaje base emisor disminuye. ¿Por qué? Porque la base dependía solo de esta malla, pero el emisor sí depende del aumento de la corriente. Entonces, esta resistencia está monitoreando que la corriente de emisor no cambie. Si la corriente de emisor sube, la tensión base emisor baja un poquito y entonces el circuito baja un poco el nivel de corriente para volverse a la corriente que tenía originalmente. Con valores numéricos, lo que sucedería es lo siguiente. Si yo tengo aquí punto 7 eh, y yo tengo un cambio en la temperatura del circuito, digamos que beta sea 100 originalmente, y no sé, por aquí pasan 10 micros y por aquí pasa 1 miliamperio. Entonces, con solo cambiar beta, si el circuito se calienta, beta podría pasar a ser 300, se me ocurre. Entonces aquí voy a obtener temporalmente 3 miliamperios, que eso no es lo que yo quería que se mantuviera en 1 mili. Esos 3 miliamperios me van a subir el voltaje del emisor, porque esta resistencia de medición, corriente por resistencia, me da un voltaje más alto. Entonces, esta tensión, en lugar de ser 0,7, va a empezar a bajar un poquito, ¿verdad? Va a pasar a ser 0,6 o 0,5, el transistor se va a empezar como a apagar un poquito, pero eso está bien porque
al disminuir la tensión base emisor, la corriente colector vuelve a su estado original. Entonces se quitan los 3 miliamperios y vuelve a funcionar a 1 miliamperio. Aunque el beta sea más alto, la resistencia compensa este circuito. Ese es el principio o por qué necesitamos una resistencia R3 en el lado del emisor, porque esta resistencia compensa las variaciones, por ejemplo, de temperatura para hacer un circuito más estable. Ese es el principio y realmente sí funciona, porque uno puede simular el circuito sin resistencia y el circuito con resistencia y hacerle curvas o barridos de temperatura. Eso lo haríamos aquí en Spice. Uno puede hacer un barrido de temperatura y entonces uno puede simular con el comando temp. Estos comandos, tengo que terminar de editarlo. Estos comandos están aquí en la ayuda. Entonces, en la ayuda, que es un PD, un documento de HTML, en los comandos punto está el comando de temperatura. Y entonces puedo hacer temperaturas y diferentes temperaturas o hacer un step de temperatura. Entonces vamos a hacer step temp y un barrido. Entonces vamos a poner step temp y vamos a poner temperatura desde, esto se pone en grados Celsius, desde 25, bueno, puedo hacer una lista, 25, 50, 75 y 100. Y si yo simulo, entonces el horizontal es la temperatura y yo puedo medir la corriente. Ahí, entonces vemos que la corriente de este circuito es afectada por la temperatura, ¿verdad? Podría ser inclusive no la lista, sino poner aquí un barrido lineal que empiece en 25, que termine en 100 y que los incrementos sean de 1 grado. Entonces esto va a ser un montón de puntos. Y se ve que conforme aumenta la temperatura, aumenta la corriente. No aumenta demasiado, pero sí es variable, ¿verdad? Entonces, con la resistencia de emisor, se supone que esta variación es menor, ¿verdad? Habría que sacar ahí los porcentajes, pero uno podría copiar este circuito. Claro, eso sí, si yo le agrego una resistencia, para ver, la C, la control C es para copiar, y podríamos agregar un circuito. Este tiene que llamarse base 2 colector 2 y este no, le voy a poner una resistencia de 100 ohmios para ponerle una resistencia ahí abajo. Entonces le vamos a poner emisor 2 y vamos a simular. La cuestión es que el circuito de la derecha no va a tener la misma corriente porque tiene menos voltaje. Este, entonces tendría como que reducirle un poquito esta resistencia. Vamos a hacer un par de ajustitos. Ahí me pasé. Entonces vamos a ponerle 230. Perdón que esté haciendo prueba de error. Eh, no, y lo otro es que necesito una resistencia aquí más alta. Entonces podríamos ponerle 470 tal vez. Y entonces volver a bajar esta otra, como para que se parezcan. La idea o el resumen es que si esto está bien ajustado, el circuito de la izquierda tiene más variabilidad con la temperatura. El circuito con la derecha debería ser más estable, la curva debería ser más horizontal, pero eso lo logro con resistencias altas de este lado y con resistencias bajas de este lado. Ahí está, más o menos, ¿verdad? Porque ven que la curva verde tiene una variación a lo largo de la temperatura. La curva azul más bien se mantiene constante o hasta baja un poquito. Más bien aquí me pasé de compensación y podría ponerle 900 ohmios. Todavía tengo una característica que disminuye. 800. La idea es que esta resistencia de emisor tampoco debería ser tan grande. Pero bueno, creo que la idea sí se entiende. La resistencia de abajo compensa el circuito para que la variabilidad en temperatura no sea tan grande. No, siempre estoy obteniendo una curva para abajo. Lo que quería es que se mantuviera como horizontal, pero bueno, esa es como la síntesis. Yo creo que aquí está bien, está bastante horizontal a lo largo de 100 grados.
Y entonces no estoy obteniendo el aumento, sino que está constante. Esa es la idea detrás de esta resistencia. Entonces, lo que vamos a hacer para este circuito es hacerle el análisis matemático a pie, porque queremos hacer como las simulaciones a mano. Y entonces queremos calcular corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor y igual los voltajes en las diferentes terminales, en el colector, en la base, en el emisor y las diferencias, base emisor, colector emisor. Para eso, entonces, tenemos que resolver primero la malla que pasa por la base y el emisor. Esa malla entonces dice que VSC, se está aquí, es igual al voltaje de la resistencia 1, es este primero, más el voltaje base emisor, que es este segundo, más el voltaje de la resistencia 3, que es este tercero. Ahora, el problema es que por las resistencias no pasa la misma corriente. Por la resistencia 1 pasa IB por R1, ¿verdad? Por la tensión base emisora sabemos que esto es 0.7, dependiendo del modelo del transistor que escojamos, pero con los transistores que tenemos, eh, esto se mantiene alrededor de 0.7. Y para la tensión en R3 es corriente de emisor por resistencia de emisor o por resistencia 3. Entonces a esto le ponemos corriente de emisor por R3. Para sustituir en términos de una sola corriente, en lugar de usar la de emisor, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar y vamos a poner beta más 1 por la corriente de base. Y sabemos que la corriente de emisor es beta más 1 por la corriente de base. Que eso es de las fórmulas básicas del transistor. Y entonces esto lo vamos a sustituir aquí a la derecha. Entonces VSC va a ser IB por R1 más VBE más beta más 1 por IB por R3. Y de aquí vamos a despejar completamente la corriente de base. Entonces podemos pasar a restar este VBE, queda VSC menos VBE. Después sacamos factor común de IB, queda IB por R1 más beta más 1 R3. Y todo eso lo pasamos a dividir, R1 más beta más 1 por R3. Esta es la corriente de base y ya se puede sacar. Entonces esto lo ponemos en la calculadora y nos da un valor de corriente de base. Las otras dos corrientes son corriente de colector y corriente de emisor. Y finalmente, el voltaje colector-emisor lo podemos sacar por la malla de la derecha. Sabemos que VSC es igual a IC por R2 más la tensión colector-emisor más IE por R3, que es esta ecuación de malla. De aquí despejamos el voltaje colector-emisor, que sería esta resta. Con eso podemos calcular. Los voltajes en las terminales individuales se pueden sacar igual con caídas de tensión. Entonces, para sacar el voltaje base, yo tengo dos formas. Puedo decir que el voltaje de base es la fuente, no sé, 12 voltios o lo que tenga la fuente aquí del circuito, menos la caída de esta resistencia, eso es el voltaje base. O puedo decir que es de aquí para abajo, 0.7 más la tensión de esta resistencia. Estas dos sumadas me dan el voltaje base. El voltaje del emisor sería la caída de tensión en esta resistencia solita y el voltaje del colector también tengo dos maneras. Este lo puedo sacar como VSC menos la caída en esta resistencia, o puedo sacar que el voltaje del colector es la tensión colector emisor que ya tenía más la tensión de R3. Entonces hay muchas opciones y lo que hacemos es ver un circuito con números, que todos estos circuitos están en el Boylestat, en el libro del Boylestat, que es el del curso, y ya están analizados y calculados. Entonces dice, calcule los valores de IB, IC y VCE para un transistor con beta de 100. Sabemos que podemos llenar una tabla un poco más grande con las corrientes de emisor, con los voltajes en las terminales, y vamos a resolver con beta igual a 100. Ya dice que compare con los valores de la parte número uno y cuáles son las ventajas eh, al cambiar el valor de beta. Lo que dijimos es que esta resistencia estabiliza el circuito porque entonces no va a haber tanta variabilidad. La forma de hacerlo aquí en la presentación sería sacar el valor con beta de 100 y sacar el valor con beta de 50, ¿verdad? Con beta de 50 nos había dado una corriente de colector que tendría que ser 47.1 micros por 50, ¿verdad? Entonces la corriente de colector para el ejemplo 1
da 2,36. Entonces sabemos que la variación es como de la mitad. Aquí tenemos 4,71 y aquí tenemos 2,36 y entonces cambiando el beta o partiendo el beta en 2, la corriente varía y podemos sacar un porcentaje de error relativo, que ya lo sabemos calcular, 471 menos 2,36 entre 4,71, para asumir que 4,71 es el valor exacto, es un 49,8% de variación. Vamos a ver en este circuito. Entonces, vamos a hacer los dos cálculos. Podríamos hacerlo para aprovechar que tenemos MATLAB, usamos MATLAB un ratito y hacemos un script con los cálculos para este problema. Entonces, creamos un script, lo guardamos, entonces L3212, clase 14, ejemplo 2, y vamos a programar la solución del circuito. Sabemos que la corriente de base tiene que ser igual a una fracción, que es la ecuación que estaba del análisis de malla. Es esta ecuación, es VSC menos VBE dividido entre R1 más beta más 1 R3. Vamos a ponerle a beta, beta F, BF, que es lo mismo que usa el modelo de Spice, beta forward o beta de directa, beta más 1 por R3. Esa sería la corriente de base. Lo que tengo que definir son los parámetros de los componentes. Entonces, nada más un toquecito para hacer la letra más grande. Todavía podría ser más grande. Así, vamos a poner que VSC, el ejemplo eran 20 voltios. Según este problema, R1 son 430K. Y hay algo que me gusta en programación y es alinear los iguales. No sé por qué gente que acostumbra a hacer eso y se ve bien bonito. Este, R2 es la resistencia del colector, entonces R2 sería 2 kiloohmios y R3 es la resistencia del emisor. Uno también puede ponerle RE de resistencia del emisor, esta es de 1K. Así. Luego, beta para este circuito es de 50, no, perdón, de 100. Dijimos que primero vamos a resolver con 100. Y con esto sacamos la corriente de base. La corriente de colector es beta por la de base y la corriente de emisor es beta más 1 por la de base. Y con eso ya tenemos las corrientes. Este, nos falta el voltaje base emisor, que me acaba de acordar del circuito del programa. Punto 7. Es curioso porque esto manda todos los comandos que uno escribe a internet y de inmediato sugiere, a menos que el asistente esté como corriendo localmente, pero quién sabe, no sé cómo funcionará este Copilot. Y eso es lo que tenemos, entonces ya están las corrientes. Podemos sacar los voltajes en las terminales. Entonces, el voltaje de emisor, para empezar por el de emisor, es corriente de emisor por resistencia 3. El voltaje de base, si ya tengo el de emisor, que es el de este punto, le sumo 0,7 y tengo el de la base. Entonces sería voltaje de emisor más voltaje base emisor. Y el voltaje del colector es el voltaje de este nodo, que sería VSC menos IC por RC. RC es F2. Y me falta el voltaje base emisor, que sabemos que es 0,7, pues ya está escrito arriba. Y el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor sería el voltaje del colector menos el voltaje del emisor, porque es una diferencia potencial. Con eso podemos imprimir todos los resultados. Entonces podemos hacer print F. Y en MATLAB podemos poner que la corriente base es por ciento punto, un flotante de 6 decimales, porque esto está en amperios, barra N, y ponemos voltaje de emisor. Y esto perdón, corriente de base. Podemos poner corriente de colector, corriente de emisor, corriente de colector, corriente de emisor. Luego podemos poner los voltajes. Entonces,
Voltaje de base, voltaje de colector, voltaje de emisor. Estos están en voltios, voltios, voltios. Y estos V, V, V. Y me falta el voltaje colector emisor. Y corremos esto. Y hay algo mal. Ah, es que no es printf, es fprint. Me parece que es la función de MATLAB. Así. Y entonces tendríamos 36 microamperios de corriente de base, corriente de colector 3,6, corriente de emisor 3,67, voltaje de base, voltaje de colector, voltaje de emisor, voltaje de colector, emisor. Sabemos que está en activa directa porque el de colector es mayor que el de la base, entonces está funcionando correctamente. Y lo que falta sería recalcular con un beta de 50. Entonces uno puede hacer aquí como secciones. Las secciones las hacemos con dos signos de por ciento y entonces constantes. Luego aquí podemos poner un beta igual a 100 y aquí beta igual a 50. Esos son como rotulitos nada más. Ya son como secciones del script. Y entonces para esta lo único que vamos a cambiar es beta. Le vamos a poner 50 y vamos a volver a correr todo. Entonces vamos a copiar desde aquí hasta aquí y ya tendríamos otra vez los cálculos. De aquí estaría la primera impresión con un valor y la segunda impresión con otro valor. Lo que podríamos hacer es ponerle aquí unas líneas para que imprima eh, con beta igual a 100 y le ponemos aquí algo que sea llamativo. Antes del barra n y después con beta 50 para imprimir los resultados. Y aquí están. Entonces, con beta de 100 la corriente de colector es 3,63 milis. Con beta de 50 la corriente es de 2,01 milis. Y calculando el porcentaje de error entre esos dos, habría que sacar aquí porcentaje de error. Vamos a tener entonces que guardar, aquí voy a guardar IC2, ¿verdad? Para guardar entonces en IC1 o IC normal la corriente original y en IC2 la corriente con cambio. Y entonces vamos a sacar que el porcentaje de error es igual a la corriente IC menos IC2 entre IC, que dije que es la que es sin error, por 100. Y imprimimos el porcentaje. Entonces el porcentaje de error es de un 44%. Un segundo, es aquí. Es un 44%, pero ya no es un 50%, ¿verdad? El circuito es un poquito más estable con la resistencia de emisor. Sigue siendo muy inestable, pero tiene menos error. Al cambiar un beta a la mitad, ¿verdad? La diferencia es que beta lo estamos partiendo en dos, de 100 pasamos a 50 y la corriente no pasó exactamente a ser la mitad, la corriente se mantuvo un poquito más estable que con el caso anterior. Entonces, este script sería la solución de este ejercicio y lo resolvimos todo en MATLAB. Entonces aquí dice que la ventaja que identificamos en este circuito es que la resistencia de emisor estabiliza un poco la configuración, hace que la, el porcentaje de error en la corriente no sea tan alto cuando beta se reduce a la mitad. Y el tercer circuito que trae esta presentación es el circuito polarizado por divisor de voltaje. Em, Resulta que polarizar por una sola resistencia está bien, pero el problema es que el voltaje de base puede ser variable. Entonces, si uno construye un divisor de voltaje de este lado, uno se asegura que el voltaje de este nodo esté dado por la ecuación del divisor. Bueno, eso debería ser en principio. Eh, entonces, el divisor de voltaje lo que queremos es
amarrar el voltaje de la base a un solo número. Si logramos hacer eso, por ejemplo, no sé, digamos aquí vamos a ponerle un voltaje de 1,5 voltios. Si este voltaje es fijo, yo le resto 0,7 y entonces el voltaje del emisor ya estaría calculado, ¿verdad? Sería 1,5 menos 0,7, esto es 0,8. Y si la resistencia yo la había escogido, no sé, a la resistencia le puse 100 ohmios, ya tengo la corriente porque es voltaje entre resistencia y ya eso me definió la corriente de todo el circuito, entonces no tuve que hacer tantas mallas, ¿verdad? Si ven que si el voltaje base está fijo y el diodo está encendido, este voltaje emisor automáticamente queda definido. Entonces, en principio, lo que queremos es fijar este voltaje. Ahora, eso se puede hacer siempre y cuando la corriente por la resistencia 1 y la resistencia 2 sea una corriente alta, porque el problema es que el principio para que un divisor de voltaje funcione, si esto es un voltaje VSC y este es el voltaje que andamos buscando calcular, para que eso funcione, la corriente por las dos resistencias tiene que ser la misma. Porque la fórmula del divisor de voltaje, si esto es R1 y esto es R2, la fórmula está derivada de corriente por resistencia. Entonces, la corriente de este circuito es la corriente USC entre R1 más R2, porque están en serie. Y eso yo lo multiplico, esa corriente la multiplico por la resistencia que yo quiero, por ejemplo, R1 o R2. Vamos a multiplicarlo por R2. Entonces es USC por R2 entre R1 más R2, ese es el voltaje de base. Pero eso sirve si están en serie. Si yo le estoy sacando corriente a las resistencias, entonces si por aquí yo le saco corriente, ya el divisor no se vuelve tan exacto. Eso es un problema. Entonces lo que queremos es que la corriente de base sea lo más pequeñita posible en comparación con la corriente de las resistencias, para que el divisor siga siendo exacto. Si no, este análisis tan sencillito no funciona y lo que hay que hacer es un equivalente de Thevenin para la resistencia 1 y la resistencia 2 que va a resultar en una fuente y una resistencia. Entonces, uno puede tomar estos dos componentes y hacer un equivalente de Thevenin para analizar el circuito, y el equivalente de Thevenin consiste en desconectarlos, medirle el voltaje de circuito abierto, la resistencia de cortocircuito y conectarlos aquí en la entrada. Con la ventaja de que este circuito ya lo estudiamos, porque este es el de polarización fija, tiene una fuente fija, una resistencia fija y tiene una malla. Entonces podríamos simplificar el divisor de voltaje a un circuito de polarización fija usando Thevenin. Entonces son dos formas de analizarlo. Una es sacar el voltaje de base de manera directa, suponiendo que R1 y R2 se dejan la mayoría de la corriente y que la corriente base es despreciable. Como la corriente base son microamperios, lo que necesitamos asegurarnos es que R1 y R2 tengan miliamperios de corriente, ¿verdad? Porque entonces tendríamos mucha corriente y casi no le estamos robando nada. Eso en el mejor de los casos. Lo que pasa es que ahí estamos desperdiciando potencia de la fuente, solo para polarizar. Eh, o el segundo es que yo puedo usar cualquier valor de resistencia y si calculo el equivalente de Thevenin ya puedo resolver de manera exacta el circuito. Entonces son dos formas de analizar. El método exacto es por Thevenin. Entonces la idea es que si yo calculo el voltaje Thevenin de estas dos resistencias, para sacar el Thevenin lo que tengo que hacer es encerrar una cajita alrededor de lo que voy a convertir. Y eso lo voy a desconectar por completo. Entonces lo que me queda es USC, R1, R2 y tierra. Aquí voy a medir el voltaje de Thevenin, que es el voltaje de circuito abierto. Y después a la cajita tengo que hacerle el mismo experimento, pero viendo cuál es la resistencia equivalente de aquí para adentro. Es la resistencia de Thevenin. Para hacer ese segundo experimento tengo que apagar la fuente, entonces esta la tengo que apagar. Y entonces R1 y R2 están en paralelo porque tienen este nodo en común y el otro nodo también es el mismo para las dos resistencias. Entonces, voltaje Thevenin sería el voltaje que está aquí en medio, es VSC por R2 entre R1 más R2. Resistencia Thevenin es R1 en paralelo con R2 y estas dos se reemplazan por el equivalente. Después de hacer la malla por la base, sabemos que la corriente de base es voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor entre resistencia de Thevenin más beta más 1 RE, porque este es el análisis de mallas
del circuito de polarización fija con degeneración de emisor o estabilización de emisor se llama. Y con la corriente base saco la colector, la emisor y los demás parámetros con la otra malla. ¿Verdad? Ese es el método exacto. Y el método aproximado es suponer que esta resistencia, que es la resistencia del transistor, no cuenta. Y entonces podemos partir el voltaje y hacer que el voltaje de base sea USC por R2 entre R1 más R2, siempre y cuando la corriente sea pequeñita. Entonces, la condición es que R2 tiene que ser pequeña en comparación con la resistencia de entrada de este circuito. Es la resistencia que viene desde la base para la derecha. El problema es que la resistencia de base para la derecha no la hemos visto porque ese cálculo requiere de otras, vamos a ver cómo lo explico. Necesitaríamos como poner una fuente de prueba para ver cuál es la impedancia del transistor a la derecha, pero haciendo un adelanto. La idea es que el circuito del transistor tiene una resistencia que se ve desde la base, que es equivalente a beta más 1 por RE. Esta fórmula es la impedancia desde la base de un transistor aproximadamente. Y entonces vamos a decir que es la resistencia equivalente de esta parte del circuito. Entonces lo que necesitamos es que R2 sea pequeña en comparación con este RI. Y de eso salen otras derivaciones. Lo que pasa es que esto creo que falta un poquito de teoría. Este, para aproximar el beta multiplicado por el RE es más o menos la resistencia de este lado, que es la resistencia base. Dije que era beta más 1, pero vamos a suponer que es beta. Entonces, beta R es lo que se ve del lado derecho y tiene que ser mucho más grande que 10 veces R2, porque R2 tiene que ser pequeñito, entonces por lo menos que la resistencia sea 10 veces el valor de R2. Esta condición la tengo que verificar para usar el método aproximado. Em, si eso se cumple, yo puedo aproximar el circuito y sacar el voltaje de base por divisor de tensión y después restarle 0.7 y ya resolví. Pero lo que vamos a hacer, porque por supuesto para esto falta práctica, todavía tenemos que hacer práctica de estas cosas, em, pero de esta condición depende de si usamos Thevenin o no usamos Thevenin, ¿verdad? En el mejor de los casos usamos Thevenin siempre para no tener ningún error con las soluciones, entonces podemos usar Thevenin siempre que sea posible y así nos quitamos de encima el problema de tener que estar comprobando o revisando si las resistencias son apropiadas. Y entonces, si se cumple esto, podemos aproximar que el voltaje de base es USC por R2 entre R1 más R2 y la corriente de emisor sería voltaje de base menos voltaje de base emisor entre la resistencia RE y ya tenemos IE. Em, si no tenemos el valor de beta, podemos aproximar que IC e IE son iguales, porque de todas maneras estábamos diciendo que la corriente de base es despreciable y ya resolvimos el circuito sin tener que hacer más análisis de malla. Entonces, para ese último, ya esto es lo último que queda por hoy. Viene un circuito con algunos valores. En los valores de los componentes tenemos que ver qué método escogemos, si usamos el método exacto o el método aproximado. Entonces, el problema dice haga los dos, ¿verdad? Método exacto, método aproximado. El método exacto es resolver por Thevenin. Entonces, vamos a calcular el equivalente de Thevenin de esta parte, lo vamos a sustituir y vamos a calcular por polarización fija. Y el método aproximado es multiplicar USC por R2 entre R1 más R2, sacar aquí un voltaje y restarle 0.7 y sacar la corriente. Vamos a ver si es posible usar esa aproximación revisando o verificando la condición del método aproximado. Em, Después viene repetir con beta igual a 50, pero tal vez eso se hace un poco más largo de la cuenta. Igual tenemos MATLAB, entonces podríamos hacerlo y comparar entonces para los deltas de corriente con los valores de beta para los tres tipos de circuitos. Entonces, en este caso, bueno, no está la solución aquí. Entonces, tendríamos que hacer otro script.
Entonces vamos a hacer L3212 clase, bueno, tengo que guardarlo primero. L3212 clase 14, ejemplo 3. Y para este vamos a usar entonces estos valores. Voy a poner entonces aquí que eh, no sé cómo desactivarle este copilot. No importa. Este, USC son 22, beta F es de 100, F1 es de 39K, F2 es de 3.9K, FC, que es la del colector, son 10K, FE, que es la de emisor, son 1.5K. Y esas son todos los valores. Necesito el voltaje base emisor, que es 0.7. Así. Entonces, todo esto es el apartado de constantes. Voy a poner aquí constantes. Y aquí abajo vamos a hacer el cálculo con beta 100. Entonces, este cálculo lo vamos a hacer por el método exacto. Entonces, el método exacto me dice que el voltaje Thevenin es igual a USC por R2 entre R1 más R2. Ese es el voltaje de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin tiene que ser R1 por R2 entre R1 más R2, que es el paralelo de resistencias. Después de eso, vamos a hacer el análisis de mallas por el circuito equivalente que queda al reemplazar estas resistencias. El circuito equivalente va a ser una fuente de Thevenin que tiene una resistencia de Thevenin, que tiene al transistor y tiene a la resistencia del emisor. Y del análisis de mallas, la ecuación ya la habíamos puesto en las páginas anteriores. Entonces, la corriente base es voltaje Thevenin menos voltaje base emisor dividido entre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por la resistencia del emisor. Esa es la corriente de base, según las ecuaciones de las páginas anteriores. La corriente colector sería beta por la de base. La corriente de emisor es beta F más 1 por la de base. Ya tengo las tres corrientes y los voltajes los podríamos sacar, ¿verdad? Entonces, el voltaje base no es el voltaje de Thevenin. Ojo con eso, ¿verdad? El voltaje de base no es el voltaje de Thevenin porque la resistencia está atravesada. Entonces, el voltaje de base es el voltaje de este punto. Y ese voltaje lo puedo sacar como el voltaje de emisor más 0.7. Entonces, vamos a sacar primero el voltaje de emisor, que es IE por RE. El voltaje de base sería el voltaje de emisor más voltaje de base emisor. Y el voltaje colector es USC menos IC por RC. Y con eso ya tengo todos los valores. Entonces aquí podemos hacer los prints, que serían todos estos. Ah, bueno, y finalmente el voltaje colector emisor. Vamos a hacer todos los prints. Para beta 100, exacto. Entonces corremos esto y en la consola aparecen los valores. Para beta 100 exacto, me faltó el barra n. Entonces en el pasado también me faltó el barra n. Ajá, no más. Ah, ¿cómo limpio la consola? Clear Command Window. Entonces corremos el ejemplo del 3. Aquí están todos los resultados y me da una corriente de 8 micros para la corriente de base. 838 micros para la corriente colector y 847 micros para la corriente de emisor. Los voltajes de los diferentes puntos, el voltaje del colector es mayor que el de la base, entonces no hay problema. Y tenemos al transistor operando bien. La segunda parte sería el cálculo con beta 100, pero por el método aproximado. Entonces, el método aproximado lo que dice es que el voltaje de base debería ser USC por R2 entre R1
más F2. Ahí voy a reescribir las variables, no importa. Después, el voltaje de emisor sería el voltaje de base menos 0,7 y la corriente de emisor sería voltaje de emisor entre resistencia de emisor. La corriente de base sería la corriente de emisor entre beta más uno. Y si ya tengo la de emisor, la de base es IE entre beta más uno. Y la corriente de colector sería IE y beta por IB. Las otras variables son los voltajes. Entonces podríamos sacar que el voltaje del emisor es Y por RE. El voltaje de base es voltaje de emisor más base emisor. El voltaje de colector es USC menos IC por RC. Y que el voltaje colector emisor es voltaje colector menos voltaje emisor. Y volvemos a pegar los prints. Entonces ahí tenemos 9 micros, 8,58 micros, que antes eran 8, perdón, 838 contra 858. Ahí hay un pequeño porcentaje de error, pero no es demasiado porque haciendo la comprobación, beta RE es 100 veces 1,5K, ¿verdad? Entonces, beta RE son 100 veces 1,5. Adelante, Matías. Sí, profe, era para ver si podía mostrar otra vez el código que puso para la resistencia de Thevenin. Sí, toquecito. Y el otro lado es 10R2. Entonces, 10R2 son 39 kilo ohms. Como beta R es mayor que 10R2, sí se puede aproximar. Entonces, el código de Thevenin, Sí, aquí está. Entonces, voltaje de Thevenin, USC por R2 entre R1 más R2. Resistencia de Thevenin es el producto entre la suma. Y esta corriente es la corriente de la malla del circuito de polarización fija con degeneración de emisor. ok, ok. Muchas gracias. Ujú. Ok, entonces la aproximada vimos que dio muy parecido. Y lo que tenemos que repetir es la exacta, pero con beta igual a 50. Entonces voy a copiar desde aquí hasta arriba con beta de 50 por el método exacto. Y entonces nada más voy a cambiar beta a 50 y hacemos todos los cálculos. Y entonces lo que sí voy a hacer es que voy a guardar la corriente del método exacto 1 y la corriente del método exacto 2 para poder después calcular el porcentaje de error. El porcentaje de error sería IC1 menos IC2 entre IC1 por 100. Y con esto corro. Entonces, del tercero, con beta, con beta 100 exacto, con beta 100 aproximado, te parecido. Con beta 50 exacto, la corriente de base dio 16 micros, pero la corriente de colector no cambió tanto. Y el porcentaje de error es de un 3%. Entonces, este es el mejor de todos los casos. Vamos a poner aquí así. Este es el mejor de todos los tres casos porque el porcentaje de error entre un transistor con beta de 100 y un transistor con beta de 50 es apenas un 3%. Eso no lo teníamos con los otros circuitos. Para el ejemplo uno el porcentaje dio 50. Para el ejemplo 2, el porcentaje dio 44. Y para el ejemplo 3 el porcentaje dio 3. Entonces significa que el circuito polarizado por divisor de tensión es el más estable de todos y este circuito tiene poca variabilidad con cambios de beta. Y es el circuito que preferimos para hacer amplificadores y para hacer dispositivos de control, ¿verdad? Si uno quiere controlar la corriente de colector para cambiar la carga, ¿verdad? Yo aquí puedo poner lo que decía, un motor, un relé, lo que sea que vaya aquí, un parlante.
Lo que pasa es que al parlante tiene que llegarle corriente alterna también, entonces después tenemos que ver la parte de corriente alterna, porque la onda de audio es de corriente alterna, pero eso lo hacemos después. Entonces, la idea es que para controlar la corriente de la carga, yo podría ponerle un potenciómetro a alguna de estas dos resistencias para variar el voltaje de base y poder tener una variación del voltaje de base con un control muy específico de la corriente. El circuito lo que hace es que convierte el voltaje de base a una corriente de salida. Y entonces aquí pueden poner cualquier aparato y pueden poner potenciómetros en la entrada para entonces estar moviendo el punto de operación o el punto donde tendríamos voltaje de base y corriente de colector. Y ese es el resumen. Eh, Existe un circuito más que se llama el circuito de autopolarización. En este circuito la corriente de colector se parte y una fracción pasa por la base. Este es medio enredadillo porque la corriente que pasa por aquí es la de colector, la corriente que pasa por aquí es la de la base, pero la corriente de R2, esta corriente no es la de colector, esta corriente es la suma por análisis de nodos de la de base y la de colector. Entonces, si esta corriente de R2 es la de colector y la de base sumadas, esta corriente de R2 tiene que ser la misma corriente que la de emisor, porque aquí viene la corriente total. Se parte para alimentar el transistor en las dos terminales, pero después se vuelve a juntar y retoma el camino. Entonces, IR2 es la corriente del emisor. Y el análisis es un poquito largo, pero ya es lo último que vamos a hacer hoy. Lo que dice es que para el análisis de mallas yo tengo que pasar la malla por aquí. Perdón que quede así tan desordenado, pero es la malla que pase por base emisor. Entonces dice que USC, que es la fuente, tiene que ser igual al voltaje en R2, que es este de aquí, más el voltaje en R1, que es este de aquí, más el voltaje base emisor, que es este, más el voltaje en R3. Cada una de estas resistencias tiene una corriente diferente. Entonces, en R2 es la corriente de emisor, que es IC más IB por R2, que sería beta más 1 por IB por R2, para que todo calce con IB. Bueno, entonces la idea es a cada resistencia ponerle algo que dependa de IB. Entonces yo puedo poner que la tensión de R2 es IE por R2, y entonces IE es IC más IB, que finalmente es beta más 1 por IB. Entonces, eso es VR2. VR1 es IB por R1, porque por aquí solo pasa IB solito. Y VR3, que es la de abajo, es IE por R3, que IE es beta más 1 por IB por R3. Poniendo estas tres, queda esta ecuación así estirada. Queda beta más 1 por IB por R3, más VB más IB por R1, más beta más 1 por IB por R2, es igual a USC. Y despejando completamente IB queda esta ecuación. Ahí extraña, ¿verdad? Pero es una ecuación que si le sustituimos los valores numéricos conseguimos IB. Después de tener IB, sacamos IE e IC por las ecuaciones básicas del transistor y después sacamos los voltajes, como sumar y restar caídas de potencial. Entonces, voltaje de emisor es el voltaje de esta resistencia, voltaje de base es el de emisor más 0,7 y voltaje de colector puede ser el de base más la caída de esta resistencia. A ver, está más fácil, ¿verdad? Entonces, voltaje de base más IB por R1 me da voltaje de colector, que también el voltaje de colector se puede sacar como USC menos IE por R2, y eso es el voltaje del colector. Para sacar el voltaje colector emisor, hacemos USC menos este pedacito de VR2 menos este pedacito de VR3. Entonces, USE es USC menos la caída de R2 menos la caída de R3. Y ya tenemos el problema resuelto. Entonces, todo es análisis de mallas por la malla del diodo y después son las ecuaciones fundamentales del transistor para sacar las corrientes en las otras terminales. Ese es el resumen, o esa es la forma de analizar circuitos con transistores en CD, y casi que estas son las configuraciones que existen, ¿verdad? Entonces tendríamos polarización fija con degeneración o estabilización de emisor. Se llama estabilizado en emisor o con el emisor degenerado. Y polarización por divisor de tensión. Y la última se llama polarización por retroalimentación de voltaje o autopolarización. Em,
Pero bueno, lo que hay que hacer es tomar estos circuitos y otros que vean en los libros con diferentes valores de componentes y poder calcular las corrientes y los voltajes como si estuviéramos usando un simulador. Todo esto se puede simular, entonces lo que les recomendaba era ponerle un transistor propio que tuviera un IS que se parezca al de Dios de silicio y un beta que sea el que ustedes escojan para el problema. Y con eso los cálculos y las simulaciones tienen que darles muy, muy parecidas. Y con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Entonces quedamos hasta aquí. Muchas gracias por ponerme atención. Sé que hoy fue una clase cargadita. Pero entonces hemos visto transistores bipolares en CD. La próxima semana vamos a ver otro tipo de transistor que es el transistor MOSFET, que funciona muy parecido, pero tiene unas ecuaciones diferentes. El transistor bipolar tiene beta, el transistor MOSFET no tiene beta, tiene otras cosas, pero vamos a estudiarlo con paciencia. Entonces, de momento, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Ya les subo el video y nos vemos la otra semana. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. con mucho gusto. Gracias. Nos vemos.